y que ella se aboque y que sea respaldado todo, bueno, ese liderazgo que tiene ella en este momento hacia ese X candidato. Claro, no, es que existe, Alex, pero también corre el riesgo de primero implosionar su propio partido, desestimular el voto duro y también de alguna manera quedaría muy mal frente a la comunidad internacional porque en efecto, como bien lo hablamos anteriormente, ella fue elegida por venezolanos en las elecciones primarias. Es decir, tiene algún tipo de liderazgo, tiene legitimidad por la vía del voto, porque ciertamente muchísimos venezolanos lo eligieron, pero la realidad política te indica que, oye, si no puedes avanzar, tienes que evidentemente alzarle la mano a otra persona, a modo de representación. Quizás el término allí de la sustitución pudiera hacer bastante ruido. La representación, que eso no significa que vaya a traspasar el liderazgo, pero es una realidad que está. Pero lo otro, Alex, a lo que voy, es que no es sencillo que ella le levante la mano a alguien cuando dentro de la plataforma unitaria hay otros liderazgos, hay otros egos, hay otros líderes de partido que a pesar de que no ganaron las primarias, quisieran de alguna manera ser los nombres y los representantes para este momento tan desafiante. Entonces, yo creo que es muy complicado el panorama, no hay profecía que valga, no se sabe qué va a pasar. Lo que sí sigue siendo una realidad, Alex y Luis, es que el venezolano sigue pensando en términos económicos, sigue pensando en sus problemas del día a día, no está al 100% alineado con esta discusión que vemos en Twitter, en las redes sociales, porque también hay que recordar el gran impacto desinformativo de nuestro país. Hay mucha gente en el interior del país que está atendiendo sus temas del día a día, la luz, el agua, la economía, el dólar, que es lo más importante al final para los venezolanos. Ya la gente no está esperanzada y atendiendo un discurso político de ningún candidato, ni del chavismo ni de la oposición. Entonces yo creo que toda esta situación lo que hace, de alguna manera, es beneficiar al gobierno, es beneficiar al oficialismo, porque cada vez se refuerza la creencia, la idea de que la oposición está dividida, no tiene candidato, y toda esa cantidad de sentimientos negativos que al final van a desmovilizar a la gente a la hora de una elección. Sí. Pablo, quiero preguntarte si más allá de María Corina Machado, con todo lo que ha traído su movilización, su liderazgo, se le reconoce. Lamentablemente, bueno, en este juego, a esta altura, parece que no hay una, una luz para que ella pueda enfrentar, y cuando digo enfrentar me refiero a las urnas, al candidato del gobierno. ¿Qué opción tiene la oposición? ¿Qué opción tenemos cuando muchos creen netamente en el liderazgo de ella como la única forma de encontrar un rumbo distinto, cuando no ven candidatos de oposición con otro aire, sino el que ella da, ¿no? ¿Qué nos queda? ¿Cuál es la circunstancia que se puede encontrar frente a esta realidad? Sí, muy buena tu pregunta, Luis, porque básicamente los grandes problemas que impiden a la oposición avanzar es la guerra de egos, son las agendas personales, es la dependencia a la comunidad internacional o al presidente norteamericano de turno, que muchos esas esperanzas se les ponen a estos políticos y la verdad es que el problema de Venezuela radica es en la capacidad estratégica opositora, lo que pueden hacer los líderes políticos opositores. Pero por otro lado, hay otro aspecto muy importante y es que la oposición tiene que decidir desde el punto de vista pragmático qué va a hacer, si va a dejar al resto de la población venezolana sin una opción electoral o si realmente se puede lograr una negociación, un diálogo entre los mismos opositores, que es una realidad política que a veces el chavismo de alguna forma es mucho más sencillo. Es decir, el chavismo se logra cohesionar con una candidatura, pero la oposición no ha sido ejemplar en ponerse de acuerdo, en crear un plan de contingencia electoral, en pensar incluso en el día después, Luis. Sí. Hablamos mucho de la elección y tal, pero a ver, ¿cuál sería el plan de la oposición si Maduro queda reelecto nuevamente presidente de la República? ¿O cuál va a ser el plan de la oposición desde el punto de vista de que, bueno, no puedes inscribir a María Corina al final, pero también tienes otros candidatos? No podemos tapar el sol con un dedo. En Sí. Venezuela hay muchísimos candidatos y desafortunadamente, bueno, parte de la estrategia o la táctica política del gobierno es diluir el voto con múltiples candidaturas opositoras. Yo te quería preguntar por el tema, bueno, que no deja de sorprender en la encuesta de Data Analysis, el número que saca Leocenis García. Eh, no, es que de verdad es sorprendente, ¿no? No, Prefiere, total. está por, entonces, Sí.
¿Qué ocurre? Casi que ¿Tú está por crees encima de Hugo Chávez en las elecciones del 98 y casi por encima de María Corina, casi que los alcanza. no, bueno, supuestamente por la encuesta está por encima de Nicolás Maduro y de Manuel No, no, Rosales. una cosa insólita. Sí, Entonces, fíjate, claro, sí. la pregunta es, ¿tú crees posible que en 10 días, quedan 10 días y bueno, 15 para el cierre de la presentación de la candidatura oficial para las elecciones generales? eh, Puede tomar cierto liderazgo. Si él de verdad toma y sale a la calle y dice, bueno, soy yo el hombre, aquí estoy yo, y sin decir nada, tiene 15%, 1% por encima del presidente, según la encuesta de Data Analysis, puede tomar ese liderazgo como un candidato, bueno, importante. Alex, la respuesta es no. Eh, la respuesta es no Perdón. porque, a ver, en política las percepciones pudieran ser importantes, los números, esto y aquello, pero las realidades tampoco se pueden ocultar. Es decir, no podemos pensar que un liderazgo que estuvo desaparecido durante muchísimo tiempo, que, bueno, tiene su aspiración legítima también, como el resto de los candidatos, esté por encima de un liderazgo que de alguna manera fue electo por los venezolanos hace poco. Eso por un lado. Y por el otro lado, porque él y no quizás otra persona. Estamos hablando hay 10 candidaturas, ¿ok? Estamos hablando de 10 candidatos dirigentes que han estado en la política nacional por más de 10, 15, 20 años, y eso de verdad nos debería llamar a la reflexión también. ¿Qué pasa con el relevo político de este país? ¿Qué pasa con estos liderazgos que de alguna manera siguen reciclándose a lo largo de todas las elecciones presidenciales? Yo te digo, mira, las encuestas evidentemente son un instrumento de medición y nos permiten tomar mejores decisiones, pero oye, hay cosas que lamentablemente no se pueden ocultar, y yo creo que sí es importante asumir la verdad respecto a quién está al día de hoy por encima de las encuestas dentro de la oposición. Sin embargo, allí es donde la mayor responsabilidad recae, en este caso sobre María Corina, que debe ejercer un papel de liderazgo y como te dije anteriormente, mira, si ella no toma decisiones y no mueve la agenda política para generar oportunidades electorales, al final serán otros sectores que no van a ir hasta el final con ella, la van a abandonar. Y eso es una realidad que se puede aproximar al pasar los días. Insisto, tiene que tomar decisiones, hay una opción de sustitución o de representación, pudiera considerarse. Insisto, esa posición es complicadísima para un líder político que en efecto quizás no quisiera bajarse de la carrera electoral, bueno, por las razones que sean, y son totalmente legítimas. Si fuiste elegida por un cierto porcentaje de los venezolanos, bueno, es lógico que tengas que defender tu causa, pero la realidad política pragmática te obliga a tomar decisiones en el tiempo, porque si no las tomas tú, las van a tomar otros por ti al final, y te Sí, pueden afectar tu opción de negociar. Y como te dije, Estados Unidos, la comunidad internacional al día de hoy no tiene los mismos intereses políticos sobre Venezuela. También tienen elecciones presidenciales este año, y el foco de negociación entre Miraflores y Washington está sobre el contexto económico, el interés económico que tiene Estados Unidos sobre el petróleo venezolano, sobre ciertas licencias. Eso es un tema interesante que también hay que ponerle el ojo, porque va a ayudar a entender hasta qué punto Estados Unidos se va a comprometer con Venezuela en una candidatura o en una negociación para que habiliten al resto de los candidatos. Yo soy muy optimista en cuanto al voto, Luis y Alex. Pienso que el venezolano quiere votar, quiere ir a las urnas en paz, quiere de alguna manera que se reconozcan los liderazgos, pero tampoco quiere acompañar opciones y estrategias fracasadas del pasado que te prometan una cosa y no te la cumplan. Yo creo que ya la gente está cansada de tantas promesas incumplidas y tantos eslóganes que han pasado durante 25 años, donde se le promete a la oposición una cosa y es como una montaña rusa. Vamos, subimos y volvemos a bajar. gracias, Pablo. Pablo Quintero, politólogo, consultor político, asesor de comunicación y campañas electorales. Conversábamos sobre los partidos y los movimientos recientes, esas jugadas que la oposición parece que está teniendo, y sobre todo la opinión de la gente ante la incredulidad de algunas encuestas. Vamos ahora con publicidad.